Buenas noches, mi nombre es Karen Domínguez, estudiante de Psicología Clínica. Le voy a hablar sobre el tema de la violencia de género. La violencia de género, vamos a hablar de un tema muy complejo y a la vez que nos toca demasiado, profundo en la actualidad de hoy, porque lo vemos cada día en temas de feminicidio, de violencia, de la gente cómo eh, tienen dificultades. Vamos a ver lo que es la violencia de género, el abuso sexual, cómo se representan estos graves problemas en nuestra sociedad y las consecuencias devastadoras. La violencia de género, según la Organización de las Naciones Unidas y la legislación dominicana, Ley 2497, define la violencia de género como toda acción o conducta pública o privada en razón de su género que causa daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer mediante el empleo de fuerza o violencia psicológica, verbal, intimidación o persecución. Tenemos aquí cuatro tipos de violencia. La violencia física, como vemos acá, que es aquella donde la persona recibe golpes, daños físicos, laceraciones. Hay una violencia que es psicológica o emocional. Quizás no te golpea, pero entonces esa persona te insulta, te ofende, te hace sentir a menos, y entonces a eso se le llama violencia psicológica. Tenemos la violencia sexual, que es cuando te, no sé, te agreden, te tocan sexualmente. Hay una violencia económica, eso lo vemos muy a menudo, donde el hombre quizás somete a la mujer y le dice, bueno, pero tú no ganas, tú no aportas nada, tú no tienes dinero, tú tienes que aguantar todo lo que yo digo. Hay lo que conocemos el abuso sexual. El abuso sexual es un tipo de violencia que ocurre sin el consentimiento libre, claro y voluntario de la persona. Puede involucrar el uso de la fuerza, la amenaza, la coerción. Tenemos lo que es la violación per se, que es cuando hay un abuso, hay una penetración sexual, está la agresión o el acoso, que te toco sin tu permiso, vas pasando y te agarro la nalga, entonces eso es abuso sexual. Hay teorías explicativas sobre lo que es la violencia. Hay una teoría feminista donde se estructura por el poder del patriarcado, que la violencia se usa para mantener el control masculino. Hay un modelo ecológico que propone que la violencia de género es el resultado de la interacción de ciertos factores personal, familiar, de pareja, del entorno. Hay una teoría que es del aprendizaje social. Aprendí, vi violencia en mi casa, pues como lo observé, lo imito. Hay una teoría de lo que es la indefensión aprendida, que es la exposición prolongada al maltrato. La misma víctima asume que no tiene otra opción, que no puede escapar y se queda en esa situación. Acá vamos a ver lo que es el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia comienza en la etapa de tensión. La persona que genera la violencia se comienza a aislar, me pongo de mal humor, no estoy afectuoso y comienzo a hacer sentir incómoda a la otra persona y luego vengo a una explosión aguda. Aquí vienen los golpes, la violación, la humillación. Entonces luego viene el proceso que le conocen en este ciclo de violencia, luna de miel. ¿Cómo? Comienzo, mi amor, discúlpame, perdona, me voy a cambiar, te traigo una flor, y yo lo siento, no lo haré de nuevo. A eso lo que Leonor Ewald describió como un patrón cíclico y repetitivo de la violencia. ¿Cuál es el perfil del maltratador? Bueno, el maltratador no existe un perfil único a nivel psicopatológico que explique a todos los agresores, pero sí se identifican patrones comunes, como las actitudes estereotipadas que percibe a la mujer como inferior. Ah, que tú no sabes hacer eso porque que tú eres mujer. La doble personalidad social. En casa soy un ogro, en la calle un amor. Nadie cree que es una persona abusiva. El que niega la gravedad de sus daños y lo minimiza, eso fue una galletita, eso fue que te di un tromponcito, lo pone pequeño, pero realmente es un acto violento.
el de culpabilidad a la víctima. O sea, es tu culpa, porque si yo te dije que quería la cena a las 7 y son las 8, entonces tú eres culpable de que yo me ponga así. Controla tus amistades, controla cómo te viste, si puedes ir a esas actividades, y entonces comienza a aislarte. Ese es el perfil más o menos de lo que tiene el maltratado. ¿Qué implicaciones legales en República Dominicana vemos según la ley que mencionamos al inicio, 2497? Bueno, está la violencia contra la mujer, está en el artículo 309, que va de prisión de 1 a 5 años según la violencia, y la pena depende de la gravedad del daño. En la agresión sexual, en el artículo 330 al 333, habla sobre prisión, multa de 1 a 5 años. También se habla del delito de violación en el artículo 331, que hay una reclusión de 10 a 15 años, hay multa. Todo va a ser dependiendo si también precede alguna tortura. Y el acoso sexual, según el artículo 333, hay prisión de 6 meses a 1 año. ¿Qué consecuencias psicopatológicas causa a las víctimas el ser violentado? O sufrir de algún abuso sexual? Bueno, tiene muchos. Puede ir desde trastornos mentales como el trastorno del estrés postraumático, depresión mayor, trastornos de ansiedad, trastornos adaptativos, trastornos de alimentación, muchísimos trastornos emocionales, sentimiento de culpa, baja la autoestima, dificultad para tomar decisiones, pueden llegar al abuso de sustancias, incluso casos muy mayores, pero puede llegar hasta el intento de suicidio. ¿Cómo detectamos o evaluamos que una persona está pidiendo auxilio? Lo ideal es, mientras más temprano, mejor. ¿Cómo lo vemos? Muchas veces esa persona llega con moretones y comienza a justificar, me di con una puerta, pero tú dices, pero en el cuello. ¿No me entiendes? En áreas como que son atípicas. Siempre anda con unos dolores, se le ve la ansiedad, depresión, se retrae, comienza a dejar de asistir a ciertas actividades sociales, se va aislando de la familia, cambia abruptamente, de repente una persona que abusa del alcohol, de antidepresivos, entonces son llamadas de auxilio. ¿Qué estrategias encontré que serían interesantes para esta intervención de no más violencia de género? La sensibilización y la educación desde las escuelas, comenzar a educar a los varones sobre todo, programas para promover una paternidad activa, que haya resolución de conflictos sin violencia, buscar la estabilización emocional y psicológica de las personas, orientar a nivel legal, que las mujeres sepan que hay lugares como aquí, que hay lugares de apoyo en el Ministerio de la Mujer, ahora el Ser y Mujer, hay lugares donde te dan apoyo para cuando hay temas de violencia de género. Hay que ayudar a las personas que han pasado por ese proceso para que entiendan que pueden salir de ese ciclo que vimos anteriormente y fomentar una conexión social. Entiendo que debemos parar, ya no más violencia de género. Debemos preocuparnos porque las personas puedan tener paz, tranquilidad, armonía, que haya buena conexión, que se acabe el abuso, ser voz para eso, ya no más violencia de género. Muchas gracias.